En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beats. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Alfredo Lepera escribió las letras de los tangos más famosos de Carlos Gardel, en este caso divulgada en nuestro país por Estrella Morente, y hoy nos complace, después de tiempos complicados, tener la suerte de volver. Y volvemos a lo grande, con una invitada de lujo para abrir esta tercera temporada de La Playa de la Ciencia. La doctora Bárbara Socas Rodríguez nació en el municipio de San Juan de la Rambla, en Tenerife, isla que también alberga la Universidad de La Laguna, elegida por Bárbara para cursar sus estudios de licenciatura en Química y su máster de investigación en Química. Un profesor que le marcó, el doctor Miguel Ángel Rodríguez, se convertiría en su mentor y director de tesis. Ya su trabajo final de máster fue el preámbulo de un doctorado exitoso con algunas palabras clave: química analítica, estrógenos, sostenibilidad, química verde, nanomateriales. Tras doctorarse, continuó relacionada con el mundo científico en Canarias. Consiguió una beca postdoctoral en la Universidad de Lund, en Suecia, y ahora disfruta de su regreso a España con una beca Juan de la Cierva Formación, siendo parte del grupo Foodomics del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Deslumbrante el currículum de Bárbara, que se ha ganado cada uno de sus méritos. Será ella misma quien nos cuente en qué han consistido cada una de las etapas de su carrera. Yo nunca he trabajado gratis. Yo nunca me he quedado en casa encerrada el fin de semana terminando un artículo. Yo también voy a ver. Vale, pues hemos roto el hielo de esta forma, que vamos a mantener a lo largo de esta temporada, que comenzamos hoy y estamos pues perfectamente acompañados por la doctora Bárbara Socas Rodríguez. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bárbara, comenzaste tu carrera investigadora, tu labor como científica en Canarias, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Como hemos dicho en la introducción, estudiaste la licenciatura en Química, un máster de investigación en Química, y allí mismo realizaste tu tesis doctoral. ¿Nos puedes contar un poco en qué consistió esta primera etapa? Sí, la tesis doctoral la hice en el departamento de Química, en el área de Química Analítica de allí de la Universidad de La Laguna, y el tema se basaba en desarrollo de metodologías analíticas para el análisis de estrógenos. Estrógenos. ¿Y por qué estrógenos? Bueno, porque es verdad que los estrógenos son las hormonas femeninas, sexuales femeninas, y es cierto que están en nuestro cuerpo, pero si hay un incremento de la concentración de estas sustancias en el cuerpo, pues esto puede producir pues, desórdenes hormonales. Entonces es cierto que nosotros estamos expuestos a muchos de estos estrógenos, o lo que en general llamamos disruptores endocrinos, que son otro tipo de compuestos que también pueden actuar como ellos. Entonces el desarrollo de metodologías analíticas, pues que sean rápidas, que sean sencillas y que además nos permitan alcanzar sensibilidades muy bajas, que permitan analizar estos compuestos a muy bajas concentraciones, pues tienen un gran interés desde el punto de vista analítico y obviamente desde el punto de vista de la medicina. Y un poco tu tarea era poner a punto esas técnicas, ¿no? Con diferentes muestras, el llevar, no sé si una optimización, si podría hablarse de una optimización, pero sí que esa técnica funcionase y que te sirviese, pues no sé, para analizar muestras humanas, animales, ambientales, etcétera, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Cuando desarrollamos una metodología analítica, pues esta tiene fundamentalmente dos etapas. La etapa analítica, que todos conocemos, que sería una técnica cromatográfica o con un detector, que es lo que vemos pues, al final en las películas o en las series, pero la realidad es que
para inyectar una muestra en un equipo de estas características siempre hay que hacer un pretratamiento previo de la muestra. Y en el caso de mi tesis estábamos trabajando con muestras medioambientales y muestras de alimentos, y estas matrices son matrices muy complejas. Horrorosas, ¿no? Hablando en términos de manipulación, etcétera, algo que es engorroso. Exactamente. Entonces, un pretratamiento previo es fundamental. Entonces, dentro del ámbito de la llamada química verde, que está muy extendido, pues nosotros intentábamos desarrollar estos pretratamientos de muestra y acoplarlos a estas técnicas de análisis, desarrollando métodos que fueran miniaturizados, que nos permitieran utilizar cantidades muy pequeñas de disolventes y también de muestra. Eso sería un poco el concepto de miniaturizado, ¿no? Como bajar un poco todo ese, reducir ese uso tanto de disolvente como de muestra, etcétera, para entrar dentro de esa sostenibilidad que defienden los principios de la química verde, ¿no? Exactamente, si normalmente en una técnica convencional se utilizan pues unos cuantos mililitros de un disolvente orgánico, nuestro objetivo es utilizar unos cuantos microlitros de ese disolvente. Entonces, bueno, estamos bajando un orden de magnitud, con lo cual pues sí que se nota. Entonces, para eso muchas veces utilizamos sistemas nano. Nano. Exactamente. Porque normalmente sorbentes nano, porque estos sorbentes no tienen una gran área superficial y eso permite que haya muchos puntos activos donde los compuestos se pueden unir, los compuestos que nos interesa extraer de esa muestra, que en este caso pues eran los estrógenos, y con muy pocas cantidades. Entonces, a lo mejor necesitamos utilizar unos cuantos miligramos de ese sorbente para extraer una cantidad importante de esos analitos. Y que eso ya pudieses analizarlo en tu equipo cromatográfico, etcétera, ¿no? La cromatografía, por llevarlo también a la gente que a lo mejor no esté tan familiarizada, pues una técnica de separación, ¿no? Tus compuestos se van separando, verás en tu pantallita un gráfico donde aparezca ese pico que corresponde a un compuesto y podrías identificarlo e incluso cuantificarlo, ¿no? Y saber los estrógenos, en tu caso, que habría en cada una de tus muestras. Exactamente. Muy bien. Comentábamos también en la previa que habías tratado un tema interesante, como era el estudio de los procesos de migración de plásticos pues a esos líquidos que contienen, por ejemplo. No sé si puedes ejemplificar un poco esta cuestión. Sí, como te decía antes, los estrógenos son disruptores endocrinos, es decir, pues nos generan desórdenes hormonales en nuestro cuerpo. Pero no solo los estrógenos en sí, hay una gran cantidad de compuestos a los que estamos expuestos que pueden provocar estos desórdenes. Uno son los plaguicidas, por ejemplo, que pues, se utilizan ampliamente en la agricultura, y otros de ellos son los ftalatos. Estos ftalatos son compuestos que se utilizan para la producción de plásticos, para mejorar la calidad de los plásticos en general. Y el problema es que no están químicamente unidos al plástico, al polímero. Entonces, si están sometidos a altas temperaturas, a presiones altas, o simplemente por desgaste de estar en contacto con disolventes, se pueden liberar de ese plástico y pasan al medio en el que están. O sea, que el tener en la nevera la misma botella de plástico rellenándola una y otra vez, parece que los ftalatos... Ftalatos es difícil de pronunciar, ¿no? Sí, pero tremendamente difícil. Y decir ftalatos y escribirlo en inglés todavía es más difícil. Cierto. Y encima son puñeteros, por lo que comentabas, ¿no? Pueden liberarse de forma sencilla a ese líquido. Muy bien. Y claro, es que están en todos lados. Están en el medio ambiente, están, pues, lo que tú comentabas, una botella de agua que utilicemos, prácticamente es que toda la comida viene en plástico. Entonces, cada vez mucho más difícil eliminarlos del medio. Y después en el laboratorio también son bastante... Puñeteros, exactamente. Y como están en todos lados y muchas de las cosas que utilizamos en el laboratorio pues también son plásticos, conseguir lo que llamamos nosotros como blancos, que son muestras libres de los analitos que pretendemos determinar, es muy difícil. Muy difícil encontrar esa nada, ese ftalato free total, ¿no? Exactamente. Sí, se complica la cosa. Muy bien, pues finalizas tu tesis doctoral y comienzas una etapa, bueno, a la que llegamos todos, ¿no? Una vez que te doctoras, cierta incertidumbre, y aún así consigues continuar tu carrera en Canarias, vinculada a la ciencia, en distintas figuras laborales que me gustaría que nos comentases.
Sí, nunca mejor dicho definida como incertidumbre, Sí. porque vamos, fue una etapa un poco complicada de no saber qué iba a pasar. Y lo primero que conseguí a los pocos meses de terminar la tesis fue una posición como técnico en los servicios generales de la Universidad de La Laguna, que son básicamente es un servicio en el que, pues, gracias a la propia universidad y a los currículums que tienen los investigadores allí, pues se han conseguido equipos que son muy caros de conseguir por un único grupo de investigación, Sí. pero que si nos unimos todos, pues aplicando a las posibles convocatorias que salgan del gobierno, etcétera, pues Sí. se pueden conseguir más fácilmente. Ujú. Entonces, en la Universidad de La Laguna tiene distintos servicios específicos con técnicos especializados y cualquier investigador pues, puede ir allí y llevar su muestra y pagar un precio mucho más razonable que si lo llevase a otro sitio externo. Entonces, pues yo estuve trabajando en uno de estos servicios, que es el Servicio de Técnicas Agroalimentarias, que básicamente se basa en técnicas cromatográficas, esas técnicas que tú antes nos comentabas, en las que separamos analitos y los analizamos. Y hay varios de estos equipos, entonces, bueno, nos dedicamos allí a analizar pues plaguicidas, otro tipo de contaminantes, tanto lo que te digo a investigadores de la laguna, pero también a gente externa que quiera llevar allí sus muestras. Quería hacerte una pregunta, a lo mejor morbosa, que me surge, pero yo creo que hay como una cierta percepción por parte de algunos investigadores como de que los técnicos son personal científico de segunda, por así decirlo, ¿no? Entonces, que a lo mejor tú has terminado tu doctorado y dices, ¿pero qué? ¿Te vas a meter a técnico? ¿Tú te metiste a técnico? Yo pienso, personalmente, que todo lo contrario, que un técnico al final es el que más se ensucia, tiene que saber más incluso que el propio investigador principal, porque al final es el que se mete en faena, y no sé si tú tienes este punto de vista o uno diferente. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, cuántos técnicos nos han salvado de muchas durante nuestra tesis y bueno. Pero sí es verdad, y de hecho allí en el Servicio de Técnicas Agroalimentarias me enfrentaba a muchos retos que durante mi tesis no me enfrenté, porque al final en mi tesis pues estaba focalizada en el análisis de estrógenos y solo tenía un problema, ese era mi mundo, y allí cada día venía una persona distinta con un problema distinto y apáñatelas. Exactamente. O sea, que sí que es complicado ser técnico y para nada un científico de segunda. Pues aquí, nuestro reconocimiento y nuestra admiración a los técnicos. Tú también tuviste ese perfil. Y además, otro tipo de posición que nos comentabas también en la previa, una especie de interinidad dentro de la propia Universidad de La Laguna. No sé si nos puedes hablar un poco de ello. Sí, esta es una figura que está en la Universidad de La Laguna, y yo no sé si existe en otras universidades de España, pero es para sustituir a profesorado que tiene una baja un poco larga. Entonces sacan una plaza en la que te tienes que presentar pues, y seguir los pasos que darías con otras plazas, como por ejemplo un ayudante doctor, que son plazas, pues ya estamos hablando de otro tema, pero tienes que seguir el mismo procedimiento. Y si consigues la plaza, pues das una serie de horas de docencia y una serie de horas de tutoría. En mi caso eran 6 horas de docencia y 6 horas de tutoría, y eres un profesor como a priori suena bien, ¿no? No sé. Sí, a priori suena bien, pero después sí que tiene algunos peros, porque es cierto que al tener solo pues esas 12 horas, eres un contratado parcial, con lo cual el sueldo que recibes pues no te sirve para vivir con solo eso. Por otro lado, la figura como tal tampoco reconoce la investigación que haces, que es algo que obviamente no puedes dejar de lado si estás metido en el mundo académico. No puedes perder ese barco, no puedes dejarlo pasar. Es imposible. Y también hay ciertas incompatibilidades si tienes otra posición en el servicio, en algún servicio público, porque no es compatible la figura. Y obviamente si estás en este mundo de la universidad, de centros de investigación, pues las posiciones que vas a recibir son públicas, con lo cual no te impide tener otro trabajo adicional. Pues sí, esa letrita pequeña, ¿no?, que va un poco en contra de lo que a priori parecía que sonaba genial, ¿no? Pero después sí que consigues una beca para marcharte a Suecia. Haces tus maletas y vas a la Universidad de Lund,
donde empieza pues tu etapa ya postdoctoral como investigadora en un lugar diferente, haciendo, entiendo, experimentos diferentes. ¿Qué fue a lo que te dedicaste en estos tiempos? Sí, allí me incorporé al grupo Green Technology Group, el grupo de Charlotte Turner, en la Universidad de Lund, y allí hacen muchas cosas de las que yo hacía anteriormente en Tenerife, pero en este caso desarrollaba metodologías ya no para contaminantes, sino para vitamina D y derivados de la vitamina D. Obviamente el tema de la vitamina D pues, es un tema muy recurrente en Suecia, les da poquito el sol. No es que tenga mucho sol por allí, entonces hay gran deficiencia y hay una problemática importante pues de las enfermedades relacionadas con esa deficiencia de vitamina D, que al final no son solo esas que tenemos siempre en mente, de pues, problemas de huesos, también está relacionado a problemas de diabetes, y también autismo o depresión, cosas que a lo mejor a priori pues no pensaríamos que está relacionada con eso. Entonces, el objetivo era desarrollar metodologías que nos permitiesen determinar pues no solo la vitamina D, sino los metabolitos que se generan cuando ya la vitamina D está en nuestro cuerpo, en nuestro torrente sanguíneo, en muestras biológicas, obviamente. El problema es que, obviamente, las muestras biológicas, como las alimentarias, pues son muestras muy complejas y estos compuestos están muy bajas a concentraciones. Entonces, pues las metodologías tienen que ser muy sensibles. Además, el proyecto en el que estábamos involucrados fue una colaboración con los compañeros de medicina, porque ellos han detectado que enfermos con obesidad tienen más tendencia a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces consideran que puede existir una parte de esos metabolitos que se generan en nuestro cuerpo que tienen una mayor influencia en este caso y que están relacionados con esos pacientes. Y esos son los gésteres. La vitamina D, el compuesto activo de la vitamina D, que nos analizan a nosotros cuando nos hacemos una analítica de sangre, es un compuesto hidroxilado. Que ha sufrido ese paso de hidroxilación y esa es la parte activa, la que nos interesa, la que importa al fin y al cabo, ¿no? Exactamente. Pero hay otro grupo de compuestos que son los ésteres, que son mucho más lipofílicos y que por tanto tienen una gran tendencia a estar en la grasa, en el tejido adiposo de estas personas con obesidad. Entonces se considera que, que estas personas que tienen gran tejido adiposo permiten que esos compuestos estén absorbidos en ese tejido y por tanto se desarrollen esas enfermedades relacionadas. Es decir, al ser lipofílicos están a gustísimo en el tejido graso, no están en el torrente sanguíneo, no están haciendo esas funciones que interesarían y se generan este tipo de problemas, ¿no? Exactamente. Eso es una hipótesis, porque la realidad es que no hay prácticamente nada en la literatura relacionado con este tema. Y por eso, allí en el Green Technology Group, GTG, como lo llamamos nosotros, están muy focalizados en este tema porque allí es un tema de gran relevancia. Pues sí, novedoso, original y muy interesante y muy importante, sobre todo en este grupo poblacional de personas con obesidad que pueden verse afectadas por este tipo de problemas. Vuelves desde Lund, desde Suecia, a España. No diríamos una reincorporación porque vuelves a la España peninsular en este caso, pero consiguiendo una beca pues que está muy bien, que es la Juan de la Cierva Formación, para iniciar un nuevo periodo postdoctoral, en este caso ingresando en el grupo Foodomics del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, en el CIAL, donde acabas de empezar prácticamente, ¿no? Porque además con todos estos contratiempos que hemos sufrido recientemente, pues supongo que todavía te estás adaptando, pero sí que sabrás un poco la línea que va a seguir tu proyecto de investigación. Sí, de hecho va a ser está siendo un cambio importante en mi carrera, porque yo hasta ahora todas estas metodologías que desarrollaba para análisis de contaminantes, análisis de vitamina D, pues eran target análisis, es decir, análisis diana. Estaba dirigido a ese grupo de compuestos en particular. Pero aquí en Foodomics lo que hacen es el uso de técnicas ómicas, que son técnicas en las que se analiza el todo. ¿Vale? O sea, tener un montón de puntos a los que lanzar dardos en tu diana, ¿no? Exactamente. De hecho, la palabra Foodomic viene de ahí, del uso de esas técnicas ómicas para análisis de alimentos. Esto es un término que definió el doctor Alejandro Cifuentes, que es el director del grupo, pues
hace unos cuantos años. Alimentómica en castellano, diríamos, ¿no? Alimentómica en castellano, exactamente. Y en eso estamos ahora mismo, en el análisis metabolómico y proteómico de alimentos. Y en particular en el proyecto en el que yo estoy actualmente y en el que está trabajando el grupo actualmente es la revalorización de subproductos de la industria alimentaria mediante la extracción de compuestos bioactivos que puedan ser utilizados pues, con fines farmacéuticos o con fines nutricionales. En nuestro caso, nosotros estamos focalizados en aquellos compuestos que puedan tener un efecto positivo ante las enfermedades neurodegenerativas, pero bueno, se trabaja de forma general en ese campo. ¿Alguna industria en particular de las que obtengáis vuestras materias primas, vuestros subproductos? Sí, en este caso trabajamos con la industria alimentaria. Y nosotros trabajamos con productos cítricos. Esa piel de naranja, esa semilla de la naranja, que cuando se produce el zumo, pues queda a un lado. Exactamente, queda como desecho, pues la utilizamos para extraer esos compuestos bioactivos y determinarse pues, si realmente tienen algún beneficio desde este punto de vista. Genial, pues muy interesante. Y también comentábamos en nuestras conversaciones anteriores el punto de vista de la seguridad alimentaria, que también no hay que olvidarse, es decir, importancia nutricional, importancia bioactiva, pero ¿qué pasa con la seguridad? De hecho, es un paso más que hemos dado allí en Foodomics, porque las investigaciones que se suelen hacer con este tipo de compuestos, con este tipo de productos, los subproductos de la industria alimentaria, pues normalmente se quedan en eso, en la extracción de los compuestos bioactivos, generación de otros productos o generación de energía, que es el llamado concepto de biorefinería. Biorefinería. Pero nosotros también pues queremos garantizar que esos productos que generemos pues sean seguros para el consumidor. Entonces también hemos abierto otra línea ahí en la que determinamos pues contaminantes. Obviamente si estamos trabajando por ejemplo con cítricos, en España se utilizan muchos plaguicidas en la agricultura y gran parte de esos plaguicidas pues se van a encontrar en esa cáscara de naranja. Entonces queremos comprobar realmente si cuando hacemos una extracción del compuesto bioactivo también extraemos el plaguicida. Que lo ideal sería que no, pero hay que comprobarlo. Pero en ello estamos. En ello estamos, muy bien. Pues nada, pues mucho ánimo con este proyecto. Antes de la pregunta de los sueños, queríamos hacer un experimento en esta temporada. Lo de los sueños se mantiene, eso ya forma parte de la playa, pero queríamos comenzar una historia que empieza hoy y que voy a empezar yo, si te parece bien. Voy a decir una frase y tú la vas a continuar a ver qué sale. Tú la vas a improvisar y a ver qué sale. Y luego la siguiente persona invitada recogerá lo que hemos dicho hoy y vamos viendo cómo evoluciona. Entonces yo voy a lanzarte simplemente: había una vez una joven científica que... No sé si con eso da para comenzar a edificar. Vale, yo te podría decir que esa joven científica viajaba por el mundo de laboratorio en laboratorio con una maleta llena de ideas que iba dejando en cada uno de esos laboratorios y de la que iba incorporando nuevas a esa maleta. Eso, ¿vale? Bueno, pues ahí queda. Vamos a ver dónde nos lleva esta joven científica. ¿Y a dónde nos lleva tu futuro? Esa es la pregunta que queríamos hacer para terminar. Probablemente nos digas que un futuro incierto por todo lo que está sucediendo, no sabemos qué va a pasar mañana, pero es la pregunta de los sueños. ¿Cómo te imaginas eso, un futuro ideal para ti en lo personal, en lo profesional, para tu área? No sé qué puedes contarnos al respecto. Pues si tuviera que decir un sueño, sería seguir dedicándome a esto. Porque la verdad es que me gusta muchísimo lo que hago, me gusta mucho la investigación que hago. Además, el campo en el que trabajo tiene la ventaja de servir de herramienta para otros campos y eso me permite aprender muchas cosas distintas, con lo cual pues soy una afortunada. Pero si pudiera pedir un poquito más, también me gustaría vivir de ello, disfrutar de ello y vivir de ello. Sería ya redondo. Exactamente, porque bueno, al fin y al cabo uno tiene que comer, ¿no? Sí, tenemos ese capricho que sí, nos damos de vez en cuando, ¿no? Sí. Pues y bueno, y si siguiera dando un poquito más de la vuelta a esa tuerca, pues que fuera en Canarias, en mi casa, pero bueno,
eso a lo mejor es un poquito más complicado. Yo me conformo con vivir de ello y disfrutar de ello. Muy bien, pues nada, pues desde aquí todo el apoyo. Creo que estás dando los pasos oportunos y haciendo los méritos suficientes para conseguir este sueño, que no debería ser irrealizable, no debería ser utópico. Creo que es bastante coherente y bastante lógico y no es mucho pedir. Así que a ver si con un poco de suerte lo consigues, porque desde luego creo que te lo mereces. Así que agradecimiento que te hacemos llegar por parte de la Playa de la Ciencia. Te damos las gracias por haber venido, por habernos permitido reabrir la playa después de todo lo que ha pasado. Teníamos ya muchas ganas de volver y ha sido un placer que haya sido contigo, Bárbara. Hemos estado muy a gusto y hemos aprendido mucho. Ha sido un placer, muchas gracias. Qué suerte la nuestra de abrir temporada con una investigadora brillante. Bárbara Socas nos guió a través de su trayectoria científica, mostrándonos el interés de cada uno de los pasos en el camino. Su tesis demostró la importancia de los métodos, no solo durante el análisis, sino incluso antes. El tratamiento previo de la muestra es crucial si queremos llegar a detectar niveles muy bajos y si estamos peleando por cumplir los principios de la química verde. Nos habló de técnicas miniaturizadas que permitan el análisis de disruptores endocrinos, estrógenos y ojo con los plásticos y los impronunciables ftalatos. Asistimos con entusiasmo a sus investigaciones en Suecia, ésteres de vitamina D y su relación con la obesidad, una vez más presente en Science Beach, y por supuesto con la salud. También aprendimos el concepto de alimentómica, que juega un papel tan importante en estudios recientes y que permite atacar ese todo en las diferentes muestras a analizar. Bárbara sueña con regresar a su isla en el futuro y sin duda lo logrará si ese es su deseo. Afortunados nosotros porque antes de ello ha hecho una paradita en la playa para dar a conocer su historia.